Esto pasó a lo largo de 3 o 4 años cuando era niño. No recuerdo exactamente cuándo tuve la primera, pero empecé a tener una pesadilla recurrente, medio lúcida, más o menos una vez cada par de meses. Según lo que recuerdo, así solían ir las cosas. Estaba acostado en la cama, pero la vista no era desde mi perspectiva. En cambio, me veía a mí mismo desde el techo, como si estuviera observando mi habitación a través de una cámara de seguridad. Esa sensación de estar fuera de mi cuerpo siempre me daba mucho miedo. Trataba de flotar o moverme hacia mi cuerpo, pero nunca podía moverme más allá de girar la cabeza para ver alrededor de la habitación. Era medio consciente. Sabía que estaba soñando, pero eso no hacía que me sintiera menos asustado. Después de calmarme un poco, empezaba a notar cosas extrañas en mi habitación. Lo primero que siempre veía era el reloj digital de mi mesa de noche, que contaba hacia atrás. Ese era normalmente el primer detalle raro que notaba. Y una vez que me daba cuenta de eso, empezaban a aparecer otras cosas raras. Había dibujos pegados en la pared y en el cajón, como dibujos hechos con crayones, del tipo que haría un niño de mi edad, pero no tenía ningún recuerdo de haberlos hecho. Yo no era el tipo de niño que se ponía a dibujar, así que no era algo que simplemente hubiera olvidado. Siempre mostraban lo mismo, una fila de personas tomadas de la mano, todas sonriendo, con una figura más pequeña que solo puedo asumir que era yo. Siempre estaban de pie frente a una casa con techo azul, pero no recuerdo mucho más sobre los dibujos. Otro detalle que todavía se me quedó grabado es un tren de juguete que había perdido años antes. Siempre aparecía en un lugar diferente del piso de mi habitación en cada sueño. Y eso era importante porque ese tren llevaba mucho tiempo perdido. Después de analizar mi habitación un rato, me entraba un impulso inexplicable de mirar por la ventana. Le echaba un vistazo y, como si estuviera programado, aparecía un hombre justo frente al vidrio, a solo unos centímetros. Tenía el pelo corto y gris y parecía tener un corte en la sien izquierda. Eso es lo único que realmente recuerdo de su cara. Me observaba dormir durante unos segundos y luego empezaba a arañar la ventana como si intentara abrirla desde afuera. Ahí es cuando siempre me despertaba. A veces corría a revisar la ventana de inmediato y otras veces estaba tan asustado que no podía moverme, pero siempre terminaba revisando de una forma u otra. No sé qué esperaba encontrar, tal vez marcas de uñas o alguna mancha donde su mano había estado, pero nunca había nada. Ni una sola señal. Después de que pasó por cuarta vez, finalmente se lo conté a mis padres. Mi mamá me dijo que los sueños recurrentes no eran tan raros, especialmente a mi edad, y mi papá agregó que siempre estaban a solo una habitación de distancia si me sentía asustado. Asentí con la cabeza y actué como si eso me hubiera ayudado, pero no fue así. No realmente. Mi papá notó que yo seguía con miedo, así que me tomó de la mano y salimos a revisar todo el exterior de la casa juntos. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. No había huellas, ni marcas en la ventana, nada. Aún así, eso no me calmó tanto como uno pensaría. Ten en cuenta que ya había pasado un año desde que empezó todo, así que para ese momento había tenido ese sueño unas 4 veces. No ocurría todas las noches, ni siquiera cerca. Pero tener exactamente el mismo sueño 4 veces definitivamente significaba algo. Y eso lo sabía incluso siendo tan chico. Pero después de esa cuarta vez, simplemente se detuvieron, al menos por un tiempo. Pasaron casi 6 meses sin que tuviera ni un solo episodio. Y en algún punto me dejé creer que ya había terminado. Todo se desvaneció como se desvanecen los miedos de la infancia, cuando la vida se empieza a sentir más normal. Pero entonces regresó. No tengo idea de qué lo provocó, pero una noche cualquiera tuve el mismo sueño otra vez. Todo era exactamente igual a como lo recordaba. El reloj, los dibujos, el tren, todo. Pero había algo distinto en ese sueño. Algo que me asustaba el doble que los anteriores. No podía descifrar qué era. Todo seguía la misma secuencia de siempre. Pero mientras observaba la habitación, me di cuenta de qué era. Mi ventana estaba abierta. Apenas vi eso, me desperté. Durante unos 5 minutos no pude moverme. Fue parálisis del sueño completa.
y no era una parálisis pasiva. Mi cerebro me gritaba que revisara la ventana todo ese tiempo, pero no podía levantarme de la cama por más que lo intentara. Encima sentía un frío intenso, como si el viento estuviera entrando directamente por la ventana, que yo estaba convencido de que estaba totalmente abierta. Esos 5 minutos fueron un tipo de miedo que no había experimentado nunca. Lo único en lo que podía pensar era en que ese hombre estaba a segundos de entrar por mi ventana, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Cuando finalmente pude moverme, me obligué a ir a revisar la ventana, y confirmé que estaba cerrada con seguro. No pude volver a dormir esa noche, estaba demasiado asustado. No sé ni cómo logré funcionar al día siguiente. Pasaron un par de meses más, pero esta vez no me iba a engañar otra vez. Cada noche, antes de dormir, pensaba mucho en el sueño, como tratando de prepararme. No sé si esa lógica tiene sentido, pero esperaba que, al mantener el sueño presente en mi mente, me asustara menos si volvía a ocurrir. Y para mi sorpresa, esa técnica realmente funcionó. La próxima vez que tuve el sueño, no me asusté ni la mitad de lo que solía. Ni siquiera me molesté en revisar la ventana después de despertar. La siguiente vez que lo tuve casi ni me dio miedo. Aún así, algo en él seguía rondando en mi cabeza. No en una forma aterradora, pero sí lo suficiente como para querer mencionarlo otra vez a mis padres. Tal vez fue la forma en que lo expliqué, o tal vez fue porque ya era un poco mayor, pero por alguna razón esta vez sí me prestaron más atención. Intenté darles tantos detalles como pude, algo que no había hecho antes. Pero justo cuando empecé a describir al hombre, la actitud de mis padres cambió. No de forma dramática, pero sí lo suficiente como para que lo notara. Especialmente fue justo cuando mencioné el corte en su frente. Antes de que pudiera terminar, mi papá me interrumpió y me preguntó si estaba seguro de ese detalle. Le dije que sí, y él miró a mi mamá, como si hubiera algún secreto que yo no conocía. Les pregunté qué estaba pasando y me aseguraron que todo estaba bien. No queriendo incomodarlos, no pregunté más. Pero desde ese momento empecé a pensar si había algo más detrás de todo esto. Y sí lo había. Unos días después de esa conversación, mis padres me sentaron y me dijeron la verdad. No fue una gran revelación dramática ni nada. Simplemente me dijeron que había algo que querían contarme. Mi mamá fue la que más habló. Aparentemente, cuando era muy pequeño, tan chico que ni siquiera lo recuerdo, había un hombre llamado Brian que solía cuidarme a veces. Siempre se referían a él como el tío Brian, aunque no era familia, solo un amigo muy cercano de mi papá de la universidad. Al parecer, estaba mucho en la casa cuando yo era bebé y durante mis primeros años, especialmente cuando mis padres trabajaban tiempo completo. Pero algo pasó. Mi papá no dio detalles, solo dijo que hubo una ruptura muy fea entre ellos, lo suficientemente grave como para cortar todo contacto. Me dijo que le prohibió a Brian acercarse a nuestra familia de nuevo, especialmente que no se acercara a mí. Y eso fue todo. Pregunté qué causó esa pelea, pero no quisieron decirme. Solo repitieron que no tenía nada que ver conmigo y que no debía preocuparme. Lo único más que me dijeron, y eso fue lo que me provocó un nudo en el estómago, fue que Brian tenía una cicatriz muy visible en la frente, de un accidente de auto que tuvo antes de que yo naciera. No conectaron los puntos en voz alta, pero no tenían que hacerlo. Yo ya era lo suficientemente grande para hacer la conexión por mí mismo. Esa noche, después de que mi mamá se fue a dormir, mi papá se quedó un rato más en la sala conmigo. Pude notar que quería decir más, como si no hubiera quedado conforme con la conversación anterior. Después de unos momentos en silencio, me compartió su teoría. Dijo que creía que los sueños eran una forma en que mi cerebro intentaba procesar algo muy enterrado, algún recuerdo de cuando era muy chico, antes de poder formar frases completas. Mencionó lo cercano que aparentemente yo era a Brian, cómo lloraba cuando él se iba, cómo siempre quería que él me leyera antes de dormir. Mi papá dijo que no veía otra forma en que yo pudiera saber sobre la cicatriz en la frente de Brian. No supe qué pensar. No tengo ni un solo recuerdo de ese tal Brian. Incluso ahora, no recuerdo nada de él. No me quedó más opción que seguir adelante con mi vida, sueños o no. Pasaron algunos meses más,
Estoy haciendo lo mejor que puedo para contar el orden de los eventos con precisión, pero es difícil recordar exactamente cuánto tiempo pasaba entre cada sueño. Lo que sí sé es que después de hablar con mis padres, la frecuencia bajó mucho. Tuve el sueño solo 1 o 2 veces más en el transcurso del siguiente año, pero las cosas se pusieron mucho más oscuras en algún punto del cuarto año. Una noche, después de despertarme del sueño, miré hacia la ventana como ya era costumbre, y esta vez vi algo moverse. Fue solo un destello, pero estoy completamente seguro de que algo se movió justo afuera de mi ventana. Y en ese instante todo el miedo que había estado reprimiendo durante años volvió con más fuerza que nunca. Me levanté de un salto y grité por mis padres, quienes me tomaron muy en serio. Mi papá salió corriendo descalzo, mientras mi mamá me abrazaba fuerte. Eventualmente mi papá regresó y empezó a susurrarle cosas a mi mamá. Me dijeron que me quedara ahí mientras llamaban a la policía. Les hice caso y me quedé en su habitación, aunque no recuerdo haber oído sirenas ni otras voces esa noche, solo las de ellos. Mi papá insistió en que todo estaba bien, que la policía se encargaría. Al día siguiente me confesó que pensaba haber visto huellas muy débiles justo debajo de mi ventana. Le pregunté si creía que era Brian y me dijo que eso era imposible porque nos habíamos mudado y Brian no sabía dónde vivíamos. Me prometió que nada malo me iba a pasar y resultó tener razón. Nunca volví a tener ese sueño. Mis padres no quieren hablar del incidente, y lo entiendo. Hasta el día de hoy no he logrado sacarles una respuesta clara, y ya dejé de intentar. Lo que no me puedo sacar de la cabeza es la idea de que cada vez que tuve ese sueño, realmente había alguien afuera mirándome. ¿Es posible que alguien me haya estado espiando periódicamente durante 4 años? No tiene sentido, y no sé qué es más aterrador. Si fue realmente Brian observándome o si fue algún extraño por completo que mi mente relacionó con él por alguna razón. Y ni siquiera entiendo cómo eso podría haber entrado a mis sueños. He investigado y aún no sé cómo sería posible algo así. Tal vez hacía algún ruido y mi cerebro lo registró sin que yo lo supiera. No lo sé. Lo que sí puedo decir es que estoy 95% seguro de que mis padres nunca llamaron a la policía esa noche. Y eso es algo que probablemente nunca me van a explicar. Tal vez nunca obtenga respuestas sobre esta experiencia, ya que pasó hace mucho tiempo. Pero si algún día las tengo, prometo compartir una actualización.